Nos ponemos de pie para leer Mateo capítulo 26, del versículo 30 hasta el versículo 45. Dice así la palabra del Señor. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. A veces, hermanos, estamos nosotros tratando de percibir cuáles han sido los momentos más trascendentales de la historia de la humanidad, en la historia de la iglesia, en nuestra historia. Y generalmente cuando estamos cerca de esta fecha del sacrificio del Señor, entonces nuestra mirada apunta a la cruz. Nuestra mirada apunta al sacrificio. Nuestra mirada apunta al maltrato que recibió el Señor, las torturas que recibió. Torturas que son indecibles, que nos duele el alma cuando podemos de repente a través de alguna película, que son muy comunes en nuestros días, observar cómo el Señor fue tan maltratado. Es difícil encontrar algún tipo de tortura más brutal que la que se hizo con Jesús. De hecho, ni siquiera las personas que eran crucificadas eran tan maltratadas como Él. Muchos de los que eran crucificados eran amarrados a la cruz y pasaban bastante tiempo. Pero la forma como Jesús fue torturado es una cosa tan horrenda. Entonces, naturalmente, desde nuestra perspectiva y desde nuestra realidad, hermanos, el pensar en lo que sufrió Jesús nos conduce a la cruz. Sin embargo, eso solo demuestra lo humanos que somos. Eso solo demuestra lo pegados que estamos a la carne y a la materia. Porque nuestra historia y nuestro futuro y nuestra salvación no se selló en la cruz. La salvación de la humanidad no se selló en la cruz. La salvación suya y mía no se marcó, no fue culmine el momento de la cruz. Eso fue la consumación. Nuestra salvación se consumó en Getsemaní.
Ese fue el lugar donde se peleó la batalla. Y yo hoy día quiero meditar un poco sobre este hecho tan importante en nuestra vida. Primero encontramos nosotros en lo que leíamos este diálogo de Jesús con sus discípulos. Y cuando Él plantea la actitud de los discípulos, entonces trata de advertirles la debilidad de nuestra vida, la debilidad de los seres humanos. ¿Cuántas veces nos hacemos propósitos que después no podemos cumplir? Si podemos reponer el versículo 31 que estábamos leyendo del Mateo capítulo 26, nos encontramos que Jesús advierte a sus discípulos y les dice lo siguiente: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque está escrito, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Esa es la realidad que percibe Jesús. Jesús habla de lo que va a suceder. Jesús habla de un hecho que para Él es claro que va a acontecer. Ahora, yo quería recuperar esta porción y llevarlos a la meditación porque encontramos que hay una oposición de opiniones. El Señor declara lo que va a suceder. Claramente Él sabía lo que iba a suceder. Y sin embargo hay una respuesta de parte de Pedro y también de los demás discípulos que está en el versículo 33, que a mí me parece como hasta tierna, hasta emocionante la actitud de Pedro. Cuando Jesús dice que todos lo van a dejar solo, Jesús dice, yo sé lo que va a pasar. Cuando llegue el momento de la verdad, aunque ustedes estén tan entusiasmados y estén al lado mío y estén declarando que van a estar firmes, sé que se van a ir. Y a lo mejor se los dijo para que de alguna manera, cuando aconteciera eso, ellos no se sintieran tan terribles, porque ya el Señor lo sabía. El Señor lo sabía que en el momento más culminante de su sacrificio, Él iba a estar solo. Pero encontramos esta respuesta de Pedro. Pedro, tan especial Pedro. Él dice, Señor, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Capaz que todo esto que están aquí te dejen botado, Señor. Capaz que todo esto que son mis compañeros salgan huyendo cuando llegue el momento. Pero si hay una cosa que yo te puedo asegurar, Señor, yo no me voy, pues Señor. Yo me quedo contigo. Yo peleo la batalla. Yo estoy dispuesto a cualquier cosa para poder estar al lado tuyo. Yo le puedo asegurar, hermano, que cuando Pedro dice esto, lo dice de lo más profundo de su corazón. Pedro no tiene duda. Pedro dice, si vienen, si lo golpean, yo lo defiendo. No lo voy a dejar solo. Señor, me comprometo. Me comprometo a no ir. ¿Y sabe por qué me emociona, hermanos? Porque el Señor sabía que esta palabra era verdadera. No estaba mintiendo Pedro. Pedro no estaba dando una palabra de buenas costumbres. ¿Sabe lo que estaba diciendo? Pedro estaba sintiendo lo que sentía en lo más profundo de su corazón. Decía, Señor, yo te amo tanto a ti que yo jamás te dejaría solo. Y esa es la actitud de muchos de nosotros. A veces tenemos el deseo de seguir. A veces tenemos el deseo de comprometernos. A veces tenemos el deseo de seguir al Señor y ser fiel. Pero ¿cuántas veces nosotros mismos nos damos cuenta, hermano, que nuestros deseos tienen solo eso, son solo un deseo? Cuando llega el momento de la verdad, cuando llega el momento del compromiso, cuando llega el momento de ser fiel, nuestra debilidad humana nos traiciona. Jesús, al ver la actitud de Pedro, le ilumina sobre lo que viene. Versículo 34. Y dice el versículo 34, Jesús le dijo, siempre he pensado que cuando Jesús lo mira, Jesús yo creo que hasta sonríe. Le dice, Pedro, no dudo de tu deseo. Pero de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro, te creo tu sinceridad, creo en tu deseo, pero también conozco tu humanidad. Así que si hay una cosa que usted y yo debemos saber es que Dios conoce de nuestra humanidad. Dios conoce de cuál es nuestra realidad de ser humano. Él sabe cuánto podemos. Él sabe cuánto vamos a aguantar en medio de las pruebas y en medio de las dificultades.
Cuando Jesús le declara a Pedro que lo va a negar, ¿sabe la actitud de Pedro? Ni siquiera decir, Señor, no lo sé, tú lo sabes todo, es probable que sea débil. ¿Sabe? Pedro sigue insistiendo en que él va a ser fiel, va a ser fuerte en medio de la debilidad de todos. Versículo 35. Pedro responde y dice, aunque me sea necesario morir contigo, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos se entusiasmaron y dijeron, nosotros tampoco nos vamos, tampoco nos alejamos, seguiremos fieles. Cuando uno mira esto, hermano, yo no sé si usted puede ver lo que yo veo, pero ¿no se siente identificado usted con Pedro? Yo me siento muy identificado con él. ¿Cuántas veces tenemos la intención? ¿Y cuántas veces nosotros mismos decimos, ¿por qué no lo logro? ¿Por qué no lo logro? ¿Por qué no puedo ser como el Señor quiere? ¿Por qué no puedo tener la fidelidad que le he prometido al Señor? ¿Por qué tengo las ganas de caminar con Cristo y después como que me relajo, como que me quedo atrás? ¿Por qué será que no tengo esa fuerza necesaria para cumplir el propósito que hay en mi corazón? Y eso denota, hermano, que nosotros tenemos una lucha permanente. Una lucha entre lo que significa mi vida con Dios y la presión del mundo, del enemigo, las tentaciones, las preocupaciones, las cosas que nos sacan de la comunión con Dios. Y sin embargo la Biblia dice que si queremos bendiciones, si queremos que nos vaya bien, que a nuestros hijos les vaya bien, que en nuestras vidas seamos bendecidos, ¿sabe lo que tenemos que hacer? Lo que declara la Biblia, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Darle al Señor el tiempo de nuestra vida que a Él le corresponde. Entonces, frente a esta conversación donde el Señor ve tanta decisión en Pedro, aunque tenga que morir, Señor, no, yo no soy para nada, yo no soy de los que retrocedo, pues, Señor, yo soy el que va a estar contigo, capaz que todo esto te deje abandonar, pero yo, aunque tenga que morir, voy a estar al lado tuyo. Y Pedro lo decía de verdad, de todo corazón. Entonces dice el versículo 36 que ellos tuvieron que salir entonces a un lugar que se llamaba Getsemaní. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Getsemaní es un lugar significativo. Getsemaní es el lugar de la lucha. Getsemaní es el lugar donde se produce la mayor batalla por la humanidad. Ahí se decide nuestra salvación. Ahí es donde el Señor se enfrenta a la lucha máxima. La palabra Getsemaní es una palabra compuesta, que la primera parte del get tiene que ver con prensa, de esas prensas que se usaban para apretar. Y shemen significa aceite. Por lo tanto, era una prensa de aceite. Es un nombre significativo para lo que iba a pasar Jesús. Es ahí donde Jesús es probado. Es ahí donde Jesús es estrujado por amor de nosotros. Es ahí donde Jesús pasa lo peor de su existencia en la tierra. En Getsemaní es donde enfrenta la gran batalla. Entonces, cuando Él se va, Él sabe que llega el momento culminante de su ministerio. Y yo espero que usted se vaya de esta reunión aprendiendo esta verdad. No fue en la cruz que se decidió mi salvación. Fue en Getsemaní donde se decidió mi salvación. Ahí donde Jesús tomó la decisión de ir hasta el final. Ahí donde Jesús confirmó lo que Él había planteado en la eternidad. Porque nuestra salvación se planeó en la eternidad. No es que a Dios le salieron mal las cosas. No es que a Dios de repente, ¡uy! Se arruinó. ¡Uy! Salió mal esto. ¿Qué voy a hacer ahora? Dios no improvisa. Hay un físico importante, Albert Einstein, que dice que Dios no juega los dados. A Él no es que le salen mal las cosas. Toda era parte del propósito de Dios. Y cuando el hombre es creado, y el hombre es creado con esta capacidad, hermano, de tomar decisiones, es obvio que el hombre va a tener la opción de tomar decisiones equivocadas. Y hasta para eso Dios tiene una solución, tiene una forma de cómo resolver las equivocaciones del hombre. Y esa forma es terrible. Esa forma es dolorosa. Esa forma significa que el Hijo de Dios tome forma humana, se haga hombre y venga a morir por nosotros. Y es aquí donde se decide, en la prensa de aceite en el Getsemaní.
Entonces el Señor va a un tiempo de oración. Dice el versículo 37 que tomó a sus discípulos y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Cuando él sale a Getsemaní va con todos sus discípulos, pero se aparta un poco con aquellos que son los de más confianza. Se aparta con aquel que iba a dar la vida por él. Se aparta con los mejores. Se aparta con los que están dispuestos a todo por el Señor. Tomó a los firmes, tomó a los que prometían dar su vida. Lo habían dicho ellos de su propia boca. El versículo 35 que habíamos leído demuestra eso. Miren lo que dice el versículo 35. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos, todos ellos a coro dijeron, nosotros tampoco lo haremos, aunque tengamos que morir. Entonces el Señor toma unos pocos y se aparta con ellos. Y hace una petición, hermanos, que a mí me parece tan especial. Una petición simple que está en el versículo 38. Dice así la petición del Señor. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Sabe que en el texto completo del Nuevo Testamento es raro encontrar que Jesús pida algo? Porque Jesús se pasa toda su vida y todo su ministerio dándole a la gente. Él ora, Él bendice, Él provee, Él multiplica los alimentos, Él sana a las personas, Él le da la vista a los ciegos, Él da para todos. Pero en esta oportunidad, en la primera oportunidad que Jesús dice, yo necesito algo, solo una cosa, mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí y por favor, oren conmigo, oren conmigo. Y nosotros que sabemos la historia de lo que dice el texto, dice que cada vez que el Señor vino a verlo, ¿qué estaban haciendo ellos? Estaban durmiendo. ¿Pero cómo? Los que iban a dar su vida, los que iban a estar al lado de Él, los que no lo iban a abandonar. Ni siquiera el Señor está diciendo, ya saquen su espada y hagan una guardia, porque no, Él solo está pidiendo, oren por mí, oren por mí. Lo que ellos nunca vieron, y hasta el día de hoy hay mucha gente que nunca vio, que cuando el Señor hace esta petición, es porque va al frente de batalla el Señor. Va a la mayor batalla que se ha hecho por la humanidad. A la mayor batalla. Porque en ese momento todas las fuerzas del mal se enfrentan a Jesús. Y todas las fuerzas del mal lo único que le dicen al Señor, tú no puedes hacer lo que has venido a hacer. Sabemos a qué has venido. Tú vienes a ofrecer tu vida por la humanidad y tú no puedes hacer eso. Tú eres el Santo de Israel. Tú eres el Rey de Reyes. Tú no tienes relación con el pecado. Aparte de todo el castigo que significa que tú mueras en la cruz. Toda esta batalla, hermano, la pasa el Señor en absoluta soledad. Ni los más cercanos estuvieron con Él. Ninguno estuvo al lado de Él para abrazarlo, para decirle estamos contigo. Ninguno estuvo para darle una voz de aliento. Ninguno estuvo para consolarlo. Al contrario, la Biblia dice en Lucas capítulo 22, versículo 41 al 45, que no fueron los discípulos los que consolaron al Señor. Al contrario, seres espirituales vinieron a consolar al Señor. Dice así, Lucas capítulo 22, versículo 41. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. Versículo 42. Diciendo, Padre, si quieres, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Versículo 43. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¿Qué le fortaleció? Un ángel del cielo fue enviado a fortalecer al Señor. Y en medio de esta angustia entonces el Señor se enfrentaba a todas las fuerzas del mal. Cuando esta expresión dice, si es posible, pase de mí esta copa, hermano, el Señor no está pensando en el maltrato físico. El Señor no está pensando en los azotes que ya fueron horribles. Yo sé que usted alguna vez ha visto la película La Pasión de Cristo, que es una cosa absolutamente terrible para todos nosotros. De hecho, ya no la quiero ver nunca más. No tengo ánimo para verla de nuevo.
Y sucede que de alguna manera, hermano, cuando nos hablan del Jesús de Nazaret de antiguo, este Jesús de ojitos azules, como que la película era más tierna, que como se veía triste al final, pero nunca tanto como la pasión de Cristo. Pero cuando se hace una investigación de cómo fue el sacrificio del Señor, claramente la película Mel Gibson demuestra históricamente cómo eran los sacrificios en ese tiempo de los crucificados. Pero quiero decirle una cosa. Cuando el Señor está en esta angustia, ni siquiera está pensando en los clavos. Ni siquiera está pensando en que va a ser azotado y que su cuerpo va a ser destruido. Ni siquiera está pensando, hermanos, de alguna manera lo que significará que lo claven en una cruz y lo levanten para que todo el mundo lo vea. No está pensando en eso. Hay otras luchas más potentes para el verbo de Dios. Número 1, y lo más importante. No va a ser cargado sobre él mis pecados, con eso ya era suficiente, sino que sobre él van a ser cargados todos los pecados de la humanidad, por todos los siglos de los siglos. El Santo de Israel, el Santo, Santo por la eternidad. A veces cuando uno escucha y lee la Biblia dice, bueno, ¿cuántas veces es Santo Dios? 3 veces Santo, pues así lo dice la Biblia. Hermano, es una forma retórica de decirlo, pero Él es Santo por la eternidad. Él no tiene relación con el pecado. Entonces, cuando nosotros pensamos el Santo Perfecto cargando todos nuestros pecados, y cuando uno dice cargando, igual, hermano, hay una deformación del lenguaje. Y déjenme explicarle por qué. Porque a veces la gente piensa que como que se echó encima el pecado. No, la Biblia dice que Él se hizo, escucha esto, se hizo pecador por nosotros. Él se hizo pecador por nosotros. No le pusieron una ropa pecaminosa, sino que Él se convirtió en un pecador por amor de nosotros. Eso es terrible para el verbo. Terrible para el verbo. Segundo concepto. Cuando Él carga el pecado de toda la humanidad, una relación eterna, incomprensiblemente, sufre una ruptura. Entonces, el Cristo hombre, el Cristo angustiante, clama al Padre y dice, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y era natural, porque Él era el símbolo y era el individuo cargando los pecados de la humanidad. Esta batalla, hermano, es la batalla de Getsemaní. Y es aquí donde el Señor toma la decisión. Aquí es donde Él dice qué es lo que quiere hacer. Es el momento culminante donde Él te eligió a ti en contra de todo el sufrimiento. Es el momento cuando me eligió a mí. Es el momento cuando Él no nos abandonó porque no teníamos esperanza. La Biblia dice que nosotros fuimos como esparcidos, cada uno partió por su camino y Él cargó sobre su vida y sobre su existencia todos nuestros pecados. Por lo tanto, cuando miramos esta porción, nos damos cuenta la carga sobre el verbo de Dios. Es imposible que nosotros lleguemos a entender lo que experimentaba el Señor en este momento. No podemos entenderlo. Y nunca lo podremos hacer. Porque Él, siendo santo, convertirse en un pecador como somos nosotros, eso ya es algo terrible para el Señor. Pero sabe, cuando Él nos miraba a nosotros camino al castigo eterno y pensaba que Él tenía que pagar el precio, Él estuvo dispuesto. Él dio un paso al frente y dijo, yo voy, yo lo rescato, yo pago el precio, yo estoy dispuesto, yo no me retrocedo, no voy hacia atrás. Y en Jesús se cumple entonces esa idea idílica que tenían los apóstoles. No nos rendiremos, no escaparemos, no dudaremos, seguiremos contigo hasta el final. Todos huyeron y sin embargo el Señor caminó solo a esta batalla. Yo quiero que usted piense en esto. Él caminó solo a enfrentar esta batalla eterna por amor de usted y por amor de mí. Cuando pensamos en esto, entonces es más glorioso el sacrificio de Cristo. Luego de esta realidad, cuando Él toma esta decisión, está todo hecho. Y uno encuentra que cuando vuelve por tercera vez el Señor, ¿sabe lo que le dice a los discípulos? Ya pueden dormir, ya pueden descansar, porque la victoria está tomada. Jesús había decidido ir a la cruz a morir por nosotros. Cuando pensamos en esto, hermano, versículo 45, si podemos poner Lucas 22, 45, dice así: cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Versículo 46.
Y le dijo, ¿por qué dormís? Levantaos, llorad para que no entréis en tentación. 47. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó a Jesús para besarle. 48. Entonces Jesús le dijo, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Uno de sus amigos más cercanos lo entregó. Pero sabe, en esa pregunta hay una paz de una decisión tomada. Jesús dice, yo voy a morir por ellos. Ya la batalla está ganada. Cuando le dice a los discípulos, ahora pueden dormir. Ya pasó el tiempo, pasó la dificultad, ya tomé la victoria. Lo importante es que usted y yo, hermano, entendamos que cuando Él fue a pelear la batalla por usted y por mí, no hubo ni uno al lado de Él. Él peleó la batalla solo. Y es más gloria para el Señor. No fue por la intercesión de alguien, no fue que alguien le golpeó la espalda y le dijo, estamos contigo. Solo enfrentó la lucha por amor de nosotros. Y cuando Él hizo eso, ¿sabes, hermano? Él te eligió a ti sobre todo el sufrimiento. Él te eligió a ti sobre todo lo que significaba el sacrificio. Te eligió a ti, eligió a tu mamá, eligió a tus hermanos, eligió a tus hijos, a tus sobrinos. Nos eligió a nosotros. ¿Será que nosotros elegiremos al Señor? ¿Cuántas veces nosotros no elegimos al Señor y elegimos otras cosas? Lo glorioso, hermano, es que cuando Cristo va a la cruz, Él completa su obra redentora. Sin embargo, Él plantea esta verdad de que Él tiene que pagar esa cuenta. Mateo capítulo 28, versículo 17 al 20, dice lo siguiente. Mateo capítulo 28, versículo 17 al versículo 20. Dice así, y cuando le vieron, le adoraron, y algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién dice esto? Lo dice el Jesús resucitado. No se quedó en la cruz, no se quedó en la tumba, no pudo retenerlo. Las cuerdas de la muerte que lo tenían atado no pudieron retenerlo. Y el Padre entonces lo resucitó y lo devolvió a la vida. Y Él nos mandó entonces a predicar este evangelio para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando uno piensa en esto, hermano, se da cuenta que el sacrificio del Señor, en el cual Él peleó solo, no tiene un fin de derrota. Entonces hoy día nosotros no venimos a lamentarnos por la muerte de Cristo. Venimos a celebrar su victoria. Él rompió las cadenas. Él no está atado por la muerte, hermano. Yo tengo mucho respeto por todos mis colegas pastores, pero hay congregaciones donde lo más importante es el jueves del sacrificio, el jueves de la cruz, el jueves de la muerte. Y nosotros tenemos una cruz que nos recuerda su sacrificio, pero sabe, nosotros debemos recordar lo más importante. Cristo no murió y quedó muerto para siempre. Él resucitó. Hoy día esa está nuestra celebración. Esa es nuestra celebración. Cristo vive. Cristo no está muerto. El que prometió salvación está hoy día con nosotros. Y la Biblia dice que Él está en nuestros corazones. Hoy día con esa sensación de decir, gracias Señor porque fuiste a pelear por mí. Gracias porque diste todo por mí. Gracias porque cuando yo estaba como una oveja ahí en la quebrada, entre las zarzas, todo herido, tú no te fuiste de largo, sino que pagaste el precio para venir a rescatarme. Y dice la Biblia que cuando este pastor toma esas ovejas, se las echa al hombro, las lleva al redil, las cura y las pone de nuevo con las demás. Eso es lo que vino a hacer el Señor. Por lo tanto, hoy día, hermano, para nosotros no es un día de derrota. Este es un día de victoria. Es un día en que podemos honrar al Señor, decir, gracias Señor. Porque tú te pudiste haber ido, tú te pudiste haber desentendido de nosotros, pero en el Getsemaní tú tomaste una victoria por la eternidad. Incline su rostro, tengamos un momento de oración y de gratitud al Señor.